Hola a todos, antes de empezar con el capítulo de este fic, me gustaría decirles que agradecería un montón que se pasaran a ver el fanfic de Reencarnando en HXH como un Kiriko dado, que es un fic que yo mismo estoy escribiendo para ver si os gusta. Eso sí, la historia se subirá cada vez que tenga un capítulo, puede ser cada semana o no sé, también depende si os gusta o no, así que me gustaría que le echarais un vistazo y comentéis ideas, personajes queráis que salgan y habilidades que queráis que tenga el prota y otras cosas. Os dejo link y sin más demora aquí tenéis el capítulo. Capítulo 91. Ese día, Orochimaru se sumió en sus pensamientos, considerando cuál sería el mejor lugar para establecer su base experimental. Mientras vagaba sin rumbo, sin darse cuenta, se desvió hacia el cementerio de la aldea de Konoha. Este lugar era muy importante para él, ya que gracias a sus padres había aprendido técnicas de invocación. Así que se detuvo frente a sus tumbas para presentar sus respetos. Pero, para su sorpresa, fue allí donde Danzo decidió acercarse a él. No esperaba este encuentro. ¿Y ahora Danzo le pedía que trabajara directamente bajo su mando? La mirada de Orochimaru se desvió del cementerio vacío y silencioso hacia Danzo, cuya mano y ojo aún no estaban vendados. Tras un momento de reflexión, respondió: ¿Trabajas para ti, Danzo-sama? Exactamente, respondió Danzo con voz tranquila y baja. No solo tienes talento. Eres un genio. Alguien como tú no debería desperdiciar tu potencial. Danzo era un maestro manipulando a la gente, un experto en jugar con sus mentes. No creía que Orochimaru pudiera resistirse a su oferta. Pero, mi maestro es el tercer Hokage, dijo Orochimaru con firmeza. Sabía que en el mundo ninja, un estudiante permanecía bajo la tutela de su mentor hasta que ocurriera algo drástico, como que éste muriera o quedara incapacitado. Hiruzen había sido su guía desde sus días como genin. Incluso si Orochimaru tuviera sus propias ambiciones, acceder a algo así tan fácilmente sería imposible. ¿El tercer Hokage?, dijo Danzo con un dejo de desdén en la voz. Esto no tiene por qué interferir con eso. Puedes informarme cuando no estés en una misión para él. Orochimaru dudó, pero antes de que pudiera responder, Danzo continuó. Probablemente no lo sepas, ¿verdad?, dijo Danzo, interrumpiendo los pensamientos de Orochimaru. ¿Sabes que la muerte de tus padres está estrechamente relacionada con el tercer Hokage? ¿Qué? Orochimaru se quedó paralizado. No se lo esperaba. Esta revelación no existía en sus recuerdos, ni de su vida pasada ni de la actual. ¿Cómo podría la muerte de sus padres estar relacionada con Hiruzen Sarutobi? Al ver la reacción de Orochimaru, Danzo sonrió, sabiendo que había tocado una fibra sensible. El tercer Hokage es blando. Un pacifista de corazón. Si bien no mató personalmente a tus padres, ellos murieron por su misericordia, su dulzura. Sus decisiones permitieron que ninjas enemigos los mataran. ¿Qué? La sorpresa de Orochimaru se profundizó. Ya habíamos ganado esa batalla, explicó Danzo con un tono cargado de amargura. Pero el tercer Hokage decidió perdonar al enemigo en nombre de la paz entre aldeas. Tus padres fueron emboscados y asesinados por esos mismos enemigos poco después de ser liberados. Le advertí a Hiruzen innumerables veces. Somos shinobi, nunca debemos mostrar piedad al enemigo. Pero Hiruzen nunca escucha. Las palabras de Danzo resonaron en la mente de Orochimaru. Sintió que su corazón se ralentizaba a medida que sus pensamientos se calmaban. Estaba diciendo la verdad Danzo. Orochimaru no podía asegurarlo, pero basándose en lo que sabía sobre el carácter de Sarutobi Hiruzen, no era imposible. El tercer Hokage era conocido por su idealismo y por intentar equilibrar la paz y la guerra. Orochimaru no era tonto. Sabía que podía descubrir la verdad de las palabras de Danzo mediante sus propias investigaciones. Pero no tenía por qué mentir si de verdad quería reclutarlo. Claro, parecía que Danzo manipulaba la narrativa para culpar a Hiruzen, pero al final, ¿no había algo de cierto en ello? Si Hiruzen hubiera actuado de otra manera, sus padres podrían seguir vivos. Orochimaru entrecerró los ojos. En su vida pasada, nunca entendió las motivaciones de Orochimaru durante el arco del examen Chunin. ¿Por qué puso en marcha el plan aplastamiento de Konoha? ¿Matar a Hiruzen solo para demostrar su fuerza? Nunca tuvo sentido para él. ¿Por qué alguien mataría a su mentor por una razón tan trivial?
Después de todo, Orochimaru había sido un niño bondadoso. Luchó con fiereza por Konoha y, a pesar de sus ambiciones, no era alguien que simplemente asesinara a su maestro por razones triviales. Sin mencionar que Hiruzen había dejado ir a Orochimaru tras descubrir sus experimentos con humanos. ¿Por qué querría Orochimaru matar a quien le perdonó la vida? Ahora todo tenía sentido. No se trataba solo de ambición. Danzo había sembrado la oscuridad en el corazón de Orochimaru mucho antes de su deserción. La mente de Orochimaru corrió. Danzo lo observó atentamente, sabiendo que sus palabras estaban calando hondo. Orochimaru, todo lo que he dicho es para tranquilizarte. Trabajar bajo mi mando no tiene por qué ser una carga. Danzo se giró para marcharse, con una confianza inquebrantable. Estaba seguro de haber convencido a Orochimaru. Después de todo, manipular mentes jóvenes y talentosas era su especialidad. Pero en realidad, Orochimaru llevaba tiempo queriendo cooperar con Danzo. Simplemente nunca había tenido la oportunidad de acercarse a él directamente. Ahora, con Danzo acercándose a él, el momento era perfecto. Sin embargo, sabía que no debía dejar que se notara su entusiasmo. Aunque la historia de Danzo fue sorprendente, no lo afectó realmente. Orochimaru hacía tiempo que se había desprendido de sus vínculos emocionales. La muerte de sus padres, aunque trágica, ya no lo impulsaba. Lo que realmente le intrigó fue darse cuenta de que las luchas de poder dentro del liderazgo de Konoha ya habían comenzado con toda su fuerza. Si Orochimaru se aliaba con Danzo, Hiruzen sin duda se distanciaría. Pero muchos de los planes de Orochimaru requerían acceso a recursos que solo Danzo podía proporcionar. Hiruzen, con sus tendencias pacifistas, jamás permitiría que Orochimaru se involucrara en los experimentos que planeaba. Hiruzen jamás aprobaría nada relacionado con las células del primer Hokage ni el acceso al libro sellado. Y había una gran diferencia entre experimentar con cadáveres y realizar experimentos en vivo. No pasó mucho tiempo antes de que Orochimaru tomara una decisión. Esa misma noche, Orochimaru se dirigió a la sede de Root, listo para reunirse con Danzo una vez más. Capítulo 92. Raíz, ubicada en el rincón más apartado de Konoha, se alzaba aislada tras una gruesa puerta de piedra. Desde fuera, el lugar tenía una atmósfera oscura y siniestra. En su interior, se extendía como un pozo profundo, sumergiéndose en el laberinto subterráneo bajo la aldea. Como Danzo solía decir, esta era la raíz de Konoha, donde vivían los ninjas raíz, ocultos de la superficie. Danzo, Orochimaru miró la enorme puerta de piedra con una leve sonrisa en los labios. Sin pensarlo dos veces, accionó el mecanismo, haciendo que la puerta se abriera lentamente, revelando el profundo abismo que se ocultaba en su interior. Una vez dentro, saltó por la entrada, que parecía un pozo, descendiendo varias veces antes de que la puerta de piedra se cerrara herméticamente tras él. La oscuridad allí era casi sofocante, con apenas luz suficiente para distinguir las siluetas a su alrededor. Detener. ¿Quién se atreve a entrar en Root sin permiso? Cualquier intruso no autorizado será asesinado al instante. En cuanto Orochimaru aterrizó, 4 ninjas enmascarados de raíz los rodearon. Sus máscaras eran más vibrantes y siniestras que las de los Anbu estándar, lo que les daba una apariencia aún más amenazante. Los 4 tenían armas preparadas, sus ojos fríos y despiadados, preparados para atacar en cualquier momento. La frente de Orochimaru se frunció levemente y estaba a punto de contraatacar cuando la voz de Danzo resonó desde las sombras. «Retírate». Yo lo llamé. Danzo dio un paso adelante desde los oscuros recovecos del subsuelo. «Déjanos». «Sí, señor». Con eso, los 4 miembros de Root envainaron sus armas y se retiraron sin decir otra palabra. Danzo sonrió levemente mientras miraba a Orochimaru. «Me alegra que hayas venido». «Solo quiero saber la historia completa, y por qué me elegiste», respondió Orochimaru con voz tranquila, pero sin la deferencia que se esperaría de un subordinado. Este tono desenfadado no le sentó bien a los ninjas raíz cercanos, aunque a Danzo no pareció importarle. Danzo sonrió con suficiencia. «Sabía que me lo preguntarías. Hablemos mientras caminamos». Orochimaru asintió y comenzaron a adentrarse en la base raíz. Mientras caminaban, Danzo volvió a explicar su historia anterior. Cómo la misericordia del tercer Hokage había provocado la muerte de los padres de Orochimaru.
Culpó directamente a Hiruzen, presentándolo como la causa de su prematura muerte. Orochimaru, por su parte, escuchó atentamente. Sabía que algo de verdad había en las palabras de Danzo. Exagera o no, las acciones pasadas de Hiruzen coincidían con lo que decía. Orochimaru, antes preguntaste por qué te elegí específicamente, dijo Danzo mientras continuaban caminando por los pasillos subterráneos poco iluminados. Antes de responder eso, déjame preguntarte algo primero. Adelante, Danzo-sama, respondió Orochimaru suavemente. ¿Conoces a tu compañera de equipo, la chica Tsunade, verdad? Preguntó Danzo. Por supuesto, respondió Orochimaru sin dudarlo. Conocía bien a Tsunade y, lo más importante, tenía una idea clara de hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Y sabéis quién era su abuelo? He escuchado las historias. Danzo asintió levemente. Hashirama Senju, el primer Hokage, el hombre conocido como el dios Shinobi. Fue el legendario portador del elemento madera e incluso domó al nueve colas con él. Pero después de él, nadie pudo heredar sus habilidades de liberación de madera. Para controlar una bestia con cola como el nueve colas, se necesitarían múltiples Sharingan o elemento madera. En Konoha, hemos intentado resucitar el elemento madera mediante experimentos. Sin embargo, todas las pruebas, realizadas en adultos voluntarios, fracasaron. Todos los experimentos de trasplante no tuvieron éxito. Finalmente, el experimento fue considerado demasiado peligroso y etiquetado como una técnica prohibida, sellada. Casi lo había abandonado, hasta que te conocí. Orochimaru arqueó una ceja. ¿Quieres que investigue esta técnica prohibida? Danzo asintió con un brillo en los ojos. Estás tan listo como siempre. Una vez le sugerí a Hiruzen que continuáramos con estos experimentos, pero, por supuesto, se negó. Entonces, ¿sugieres que vayamos a espaldas del tercer Hokage? La voz de Orochimaru se fue apagando, con una cautela deliberada. Orochimaru, ¿ahora no lo entiendes? Insistió Danzo. El tercer Hokage es responsable de la muerte de tus padres. No le debes nada. No hay motivo de culpa. Danzo se inclinó ligeramente, su voz adoptando un tono más conspirativo. Y lo que es más importante, si tenemos éxito con esta técnica, quizá incluso puedas traer de vuelta a tus padres. ¿Resucitar, a mis padres? Repitió Orochimaru, fingiendo sorpresa. Sí, dijo Danzo con seguridad. Este mundo está lleno de misterios. Incluso la resurrección está al alcance. Creo que con tu ingenio puedes lograr algo grande, ya sea para la aldea o para ti mismo. Danzo se detuvo y se giró para mirar a Orochimaru con una mirada intensa. La tenue luz de las velas parpadeaba a su alrededor, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Entonces, Orochimaru, ¿qué dices? Orochimaru fingió darle vueltas, con la cabeza gacha, pensativo. Si puedes garantizar que Hiruzen-sensei no se entere, no tienes que preocuparte por eso, interrumpió Danzo rápidamente, ansioso por cerrar el trato. Cuando llegue el momento, haré que te transfieran oficialmente a mi cargo. Podrás trabajar para mí abiertamente. Danzo era hábil manipulando a los demás, siempre dispuesto a explotar la oscuridad en el corazón de alguien. Si Orochimaru hubiera sido el mismo que en la línea temporal original, quizás las palabras de Danzo lo habrían llevado por un camino más oscuro. Pero ahora las cosas eran diferentes. Orochimaru sonrió para sus adentros. Todo esto era parte del juego. Necesitaba recursos, y Danzo necesitaba a alguien con su talento. Era un acuerdo mutuamente beneficioso. Exteriormente, Orochimaru fingió pensar profundamente, luego respondió con un toque de respeto en su voz. Ya que Danzo-sama lo ha dicho de esta manera, aceptaré humildemente su oferta. Danzo sonrió, visiblemente complacido. Eres tan sensato como pensaba, Orochimaru. Orochimaru no respondió, pero por dentro no pudo evitar reírse. Todo esto era una danza de explotación mutua. Cada parte conseguiría lo que quería, al menos por ahora. ¿Y quién se beneficiaría más en última instancia de esta asociación? Solo el tiempo lo dirá. Capítulo 93. A la mañana siguiente, antes de que Orochimaru se despertara, había una gruesa pila de documentos sobre la mesa de su sala de estar. No había necesidad de adivinar quién los había enviado. ¿Dejaste materiales en mi sala sin permiso? Murmuró Orochimaru para sí mismo, mirando la pila.
Tendré que ocuparme de esto más tarde. Si alguien ve algo que no debería, estiró los brazos, se acercó con naturalidad y empezó a hojear los materiales. Sabía que provenían de Danzo, enviados sin previo aviso. Los documentos contenían datos de los experimentos previos de Konoha con las células del primer Hokage, intentos de replicar la legendaria liberación de Madara. Aunque parte de la información no le resultó particularmente útil a Orochimaru, contenía detalles que desconocía. Así que se tomó su tiempo para leerlos con atención. Tras media hora de lectura, Orochimaru tiró la pila a un lado, dándose cuenta de que le llevaría mucho más tiempo revisarlo todo. Se lavó, se vistió y decidió ir a la oficina del Hokage. Después de todo, Hiruzen seguía siendo su maestro y, por ahora, tenía que mantener las apariencias y comunicarse con él regularmente. Hiruzen, por supuesto, no tenía idea de que Orochimaru ya se había reunido con Danzo. Sin misiones que cumplir ese día, Orochimaru se dedicó a vagar por las calles de la aldea. Tsunade estaba con su hermano menor, recuperándose lentamente del impacto emocional de la pérdida de su familia. Jiraiya, tras aceptar que su búsqueda de Tsunade era inútil, se dedicó a entrenar con mayor ahínco. En los días sin misiones, solía desaparecer en el monte Myobokuro usando la invocación inversa, buscando consuelo en su entrenamiento. Este patrón continuó durante el siguiente medio mes. Luego, una noche tarde, Orochimaru se dirigió una vez más a la sede de Rout. Cuando Orochimaru llegó, Danzo asintió con satisfacción. Orochimaru, ¿has terminado de repasar los materiales que te di? Ya los he revisado. Bien. Dime, en tu opinión, ¿por qué fracasaron esos experimentos? La pregunta de Danzo fue sorprendentemente directa, sobre todo considerando que Orochimaru solo tenía 13 años. Nadie en su sano juicio esperaría que un niño aportara información sobre un asunto tan complejo. Danzo no esperaba una respuesta concreta. Solo quería evaluar el proceso de pensamiento de Orochimaru y su potencial. Pero Orochimaru no se inmutó. Según los datos, es porque las células del primer Hokage contienen un poder inmenso, demasiado para que un cuerpo humano común pueda soportarlo. Orochimaru habló con calma, explicando las posibles causas del rechazo celular, detallando las complicaciones que enfrentaban los sujetos. Danzo abrió mucho los ojos, aunque disimuló rápidamente su sorpresa. ¿Cómo podía entender tanto con solo leer los informes durante medio mes? Pensó. Solo le llevó poco tiempo no solo comprender los datos, sino también identificar el problema central del experimento. Danzo, siempre dispuesto a ocultar sus emociones, recuperó rápidamente la compostura. Sabía que Orochimaru había estado inmerso en el autoaprendizaje durante años, desde los 6 años. 6 o 7 años de aprendizaje concentrado, junto con un extraordinario talento natural, habían convertido a Orochimaru en un experto en investigación científica a una edad asombrosamente temprana. Tranquilizándose, Danzo continuó con su habitual aire de autoridad. Tienes una gran perspicacia, Orochimaru. Pero ahora que has identificado el problema, ¿tienes una solución? Aunque Danzo había preguntado, dudaba que Orochimaru pudiera responder. La pregunta era aún más difícil que la anterior. Aún así, Danzo no pudo evitar sentir que tal vez este chico podría sorprenderlo de nuevo. Orochimaru permaneció imperturbable. Según los datos, hay 3 posibles soluciones. A Danzo le dio un vuelco el corazón. ¿3 soluciones? Apenas podía creer lo que oía. Este chico solo ha estado leyendo durante medio mes y no solo ha descubierto la causa del fallo, sino que ahora está sugiriendo soluciones. Continúa, insistió Danzo, haciendo todo lo posible por contener su creciente curiosidad. El primer método consiste en diluir las células del primer Hokage. Al debilitar su poder, podría hacerlas compatibles con el cuerpo de un ninja promedio. Danzo asintió pensativo. Pero si se diluyen demasiado las células, se pierde la fuerza que las hizo valiosas en un principio. Exactamente, asintió Orochimaru. Quizá solo conserve el 1% del poder original, así que no es la solución ideal. Danzo asintió de nuevo. ¿Y el segundo? El segundo método sería fortalecer el cuerpo del anfitrión, mejorando su resistencia física hasta que pueda soportar la energía celular del primer Hokage. También lo hemos considerado, respondió Danzo. Pero es casi imposible. Ni siquiera con las pociones fortalecedoras que has desarrollado, nadie podría alcanzar ese nivel.
Quizás, dijo Orochimaru con una sonrisa pícara. Lo que nos lleva al tercer método. Danzo se inclinó, intrigado. ¿Cuál es el tercer método? Orochimaru levantó un dedo. Equilibra el poder de las células con otra forma de energía. Danzo entrecerró los ojos. Continúa, como saben, el chakra se compone de energía física y mental. Las células del primer Hokage contienen una inmensa fuerza vital, o energía física. El problema radica en el desequilibrio. Los ninjas comunes no tienen suficiente energía mental para controlar esa abrumadora fuerza vital. Orochimaru hizo una pausa, asimilando la idea antes de continuar. Si implantáramos una fuente de energía espiritual lo suficientemente potente como para igualar el poder de las células del primer Hokage, podrían equilibrarse. Ambas fuerzas podrían estabilizarse, creando un equilibrio perfecto. Danzo estaba atónito. Orochimaru sugería algo que nadie había considerado. Un método para aprovechar el inmenso poder de las células, equilibrándolas con otra fuente de energía. Pero, añadió Orochimaru, este método es extremadamente arriesgado. Lograr y mantener ese equilibrio sería increíblemente difícil. Un error y el sujeto podría morir. A Danzo se le cortó la respiración. Orochimaru, eres un genio. La forma en que Danzo lo dijo no era solo un halago, era la verdad. La comprensión de Orochimaru de la situación y su capacidad para pensar en soluciones tan avanzadas a su edad eran extraordinarias. Orochimaru sonrió levemente. Me alegra que mis ideas sean útiles, Danzo-sama. Danzo, por su parte, intentó disimular su emoción. Siempre había sabido que Orochimaru tenía potencial, pero esto superaba con creces sus expectativas. Ambos hombres sabían que estaban entrando en territorio peligroso, pero al mismo tiempo, cada uno comprendía lo mucho que podían ganar. En este juego de ventajas mutuas, todo se reduciría a quien podría utilizar al otro de forma más efectiva. Danzo sonrió. Con tu brillantez, Orochimaru, podremos lograr grandes cosas, para Konoha y para nosotros mismos. Capítulo 94. Los investigadores de Konoha no eran ignorantes. Habían considerado los dos primeros métodos que Orochimaru había mencionado. Diluir el poder de las células del primer Hokage era prácticamente inútil, ya que les quitaba la fuerza que buscaban controlar. Mejorar el cuerpo físico, aunque plausible en teoría, era demasiado difícil. Después de todo, el linaje de un ninja establecía límites naturales. Sin un linaje fuerte, ningún entrenamiento podría obligar a alguien a soportar tal poder. Incluso si el cuerpo se mejorara de alguna manera, seguiría habiendo rechazo celular. Por eso se abandonaron los experimentos. Pero ahora, este tercer método que Orochimaru propuso era algo completamente nuevo, algo que ni siquiera se habían atrevido a pensar. La impresión inicial de Danzo sobre Orochimaru como un genio cambió ligeramente. Ahora, empezó a verlo como algo más. Un loco. Solo alguien con una mente verdaderamente radical sugeriría semejante solución. La idea de equilibrar la energía vital con la energía mental era peligrosa. Ambas energías, si eran demasiado fuertes, podían destruir el cuerpo humano. Demasiada fuerza vital causaría un rápido crecimiento celular, lo que llevaría a una muerte prematura. Y demasiada energía mental resultaría en locura, una pérdida total del sentido de identidad. Una sola fuerza ya era suficientemente peligrosa. Pero ambas. No es que los investigadores de Konoha no hubieran pensado en ello. Es que no se habían atrevido a considerarlo. Sin embargo, ahora, al escuchar la idea de Orochimaru, Danzo sintió una lucidez invadida. Quizás este método aparentemente imprudente pudiera funcionar. Dos fuerzas, igualmente poderosas, constantemente restringiéndose y equilibrándose, ¿sería factible? Mientras Danzo reflexionaba sobre esto, Orochimaru bajó sutilmente la cabeza y un leve rastro de sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Parece que me he ganado la confianza de Danzo, pensó para sí mismo. Siendo sincero, Orochimaru desconocía cómo su versión de la línea temporal original se había conectado inicialmente con Danzo, ni sabía exactamente cuándo empezaron a trabajar juntos. Lo que sí sabía era que, en la historia original, su colaboración probablemente no ocurrió hasta después de la Segunda Gran Guerra Ninja, cuando Orochimaru ya había empezado a adentrarse en los jutsus prohibidos. Pero nada de eso importaba ahora.
Orochimaru había revelado su destreza científica antes, llamando la atención de Danzo mucho antes de esos eventos. El tercer método que mencionó fue, de hecho, algo que Danzo finalmente usó en la serie original. Sin embargo, Danzo aún no poseía los recursos ni el conocimiento para implementarlo, por lo que las palabras de Orochimaru fueron una verdadera revelación para él. Por supuesto, Orochimaru tenía otros métodos bajo la manga, mucho más allá de lo que le contaba a Danzo. La fusión genética, la modificación genética o incluso fluidos de mejora genética avanzados podían liberar el poder de las células del primer Hokage. Pero esas eran técnicas que Orochimaru no estaba dispuesto a compartir por el momento. Revelarlo todo solo disminuiría su influencia. Cuantas más cartas tuviera, más control tendría en este peligroso juego. Y Orochimaru estaba decidido a guardarse esas cartas en secreto. El resultado de la reunión era inevitable. Danzo ahora confiaba en Orochimaru. Parte de esa confianza se debía a su evidente talento. ¿Y la otra? A su creencia en su capacidad para manipular a la gente, para doblegarla a su voluntad. La juventud de Orochimaru también influía. ¿Quién sospecharía que un niño de 13 años no solo podía ser un viajero en el tiempo con vastos conocimientos, sino también más astuto que el propio Danzo? Danzo llevó a Orochimaru más profundamente al funcionamiento interno de la raíz, mostrándole las instalaciones ocultas y presentándole a sus agentes. La distribución de Road no era tan sencilla como parecía desde fuera. Había salas de formación, zonas de descanso, espacios de trabajo, todo lo que una organización secreta podría necesitar. Finalmente llegaron a la sala de entrenamiento, donde la tenue iluminación apenas iluminaba a los 30 agentes de Road que practicaban allí. Sus movimientos eran rápidos y precisos, a pesar de la escasa visibilidad. «Déjame presentarte a alguien», dijo Danzo, deteniéndose abruptamente. Aunque su voz era baja, tenía una fuerza que hizo que todos en la sala dejaran de hacer lo que estaban haciendo. En un instante, todos los ninjas se arrodillaron, inclinándose ante Danzo al unísono. Orochimaru no pudo evitar admirar su disciplina. Con razón Danzo estaba tan obsesionado con el poder. La autoridad que ejercía era embriagadora. Satisfecho con la respuesta, Danzo se dirigió al grupo. Este es Orochimaru. De hoy en adelante, tiene derecho a entrar y salir a su antojo. Deben tratarlo como a uno de los suyos. ¿Entendido? Sí, Lord Danzo. Respondieron los miembros de Root en perfecta armonía. Aunque algunos miraban a Orochimaru con curiosidad o confusión, ninguno cuestionó la orden. Los agentes de raíz no la cuestionaron. Simplemente obedecieron. Tras terminar su anuncio, Danzo se volvió hacia Orochimaru. Este será tu nuevo hogar. Confío en que te llevarás bien con los demás. Lo entiendo, dijo Orochimaru en voz baja. Sabía que al adentrarse en este mundo, se involucraría más profundamente en las luchas políticas internas de Konoha. Independientemente de quién ganara o perdiera, dudaba que su propio destino fuera pacífico. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era el poder. Ahora, haré que alguien te muestre el lugar para que te familiarices con él, dijo Danzo, señalando a uno de sus subordinados. Mañana, si no hay ninguna misión, te llevaré a otro lugar. Orochimaru asintió, pero no preguntó dónde. Comprendió que en el mundo ninja, esas preguntas eran innecesarias. Al ver el comportamiento tranquilo de Orochimaru, Danzo asintió en señal de aprobación y llamó a uno de sus agentes. Gui, lleva a Orochimaru a dar un paseo, ordenó Danzo. Sí, señor Danzo. Gui, un ninja bajo y delgado, dio un paso al frente. Era incluso más delgado que Orochimaru, y no medía más de 165 centímetros. Como todos los miembros de la raíz, Gui permaneció en silencio, obedeciendo las órdenes sin rechistar. Orochimaru caminaba adelante, con Gui detrás de él, sin decir nada. Aunque Orochimaru era un secreto bien guardado en Konoha, los ninjas raíz desconocían ese secreto. Por ello, Gui lo miraba con una mezcla de duda y curiosidad. No entendía por qué alguien que parecía incluso más joven que él se había ganado un trato tan especial por parte de Danzo. Bueno, ¿qué pasa? Orochimaru se detuvo de repente y se giró para mirar a Gui. Gui parpadeó confundido. ¿Qué quieres decir? Te llamas Gui, ¿verdad? Preguntó Orochimaru con una leve sonrisa en su rostro. No, ese es solo mi nombre clave, respondió Gui secamente. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Presionó Orochimaru.
Yo, no tengo uno, respondió Gui simplemente. Orochimaru rió suavemente. Ah, ya veo. Justo como esperaba. Enséñame la lengua, entonces. Gui pareció sobresaltado. ¿Mi lengua? Orochimaru asintió, sin dejar de sonreír. Sí. Déjame verlo. Capítulo 95. La repentina y extraña petición de Orochimaru dejó a Gui momentáneamente aturdido. No podía comprender por qué Orochimaru querría que sacara la lengua. Y mientras caminaba, nada menos. ¿Acaso este chico tenía alguna manía o peculiaridad? Pero viendo lo mucho que Danzo parecía favorecer a Orochimaru, Gui no se atrevió a negarse rotundamente. ¿Puedo al menos preguntar por qué? Se aventuró a preguntar Gui con cautela. Aunque tanto los ninjas raíz como los Anbu del Hokage eran clasificados como agentes encubiertos, lo cierto era que sus funciones eran diferentes. Los Anbu del Hokage solían encargarse de misiones contra amenazas externas, así que, si bien usaban máscaras para ocultar su identidad durante las operaciones, no tenían que ser tan reservados en su vida diaria. Cuando no estaban en misión, se les podía ver sin máscaras, caminando abiertamente por la aldea. Los agentes de Root, por otro lado, vivían en la sombra. La mayoría no tenían nombre ni familia, y se esperaba que ocultaran sus emociones. Su trabajo era mucho más oscuro, a veces implicando tareas contra su propia gente. Sus rostros debían permanecer ocultos con mayor meticulosidad que los Anbu del Hokage, ya que el secretismo era fundamental para las operaciones de Root. Muchos habían trabajado juntos durante años sin saber jamás cómo se veía el otro bajo la máscara. Orochimaru pareció percibir la vacilación de Gui. No hay ninguna razón en particular, solo quiero echar un vistazo. Puedes quitarte la mitad de la máscara, no es nada grave. Gui permaneció inseguro. No te preocupes, añadió Orochimaru con voz tranquila pero inquietante. Si alguien te cuestiona, puedes culparme a mí. Estoy seguro de que Danzo-sama no te lo reprochará. Había algo en el tono de Orochimaru que dejó a Gui aún más perplejo. ¿De verdad este chico tenía la confianza suficiente para asumir la responsabilidad de lo que sucediera? ¿De verdad Danzo confiaba tanto en él? ¿O era algo más? Los pensamientos de Gui daban vueltas, pero sabía que no debía demorarse demasiado. La petición de Orochimaru no era descabellada, solo extraña. Y Gui no quería molestar a alguien que parecía tan cercano a Danzo. Tras un momento de vacilación, Gui asintió. De acuerdo. Se bajó la mitad de la máscara y, de mala gana, sacó la lengua. Esta extraña petición todavía lo tenía nervioso, pero Orochimaru solo miró su lengua por un segundo antes de darse la vuelta, satisfecho. Bien. Eso es todo lo que necesitaba. Gui parpadeó, confundido pero aliviado. Casi esperaba que Orochimaru preguntara algo aún más extraño, pero no pasó nada. Orochimaru solo quería comprobarlo, y eso fue todo. Mientras tanto, Orochimaru había confirmado sus sospechas. Como pensaba. Se había detenido repentinamente antes porque recordó que a los agentes de Root se les imponía una maldición en la lengua, un sello que les aseguraba que jamás podrían revelar los secretos de Root. Sin embargo, cuando Gui mostró la lengua, quedó claro que la maldición aún no se había implementado. Así que la marca maldita aún no se ha creado, pensó Orochimaru. Lo que significa que probablemente seré yo quien la desarrolle para Danzo en el futuro. Orochimaru sonrió para sí mismo. Todo estaba tomando forma. La mañana siguiente amaneció radiante y soleada. El pueblo de Konoha rebosaba de vida con las habituales risas y bullicio. Después de levantarse y seguir con su rutina matutina habitual, Orochimaru se dirigió a la oficina del Hokage para informar. A pesar de sus tratos secretos con Danzo, todavía mantenía las apariencias como un estudiante ideal de Hiruzen. Y, sinceramente, Orochimaru no se sentía culpable por trabajar con Danzo. Su lealtad no se basaba en apegos personales, sino en su deseo de conocimiento y poder. Mientras no traicionara directamente a Sarutobi intentando matarlo, no veía ningún conflicto. Él simplemente quería obtener lo que deseaba, ya fuera del Hokage de Danzo. Hoy, como de costumbre, no había misiones que le interesaran especialmente. Orochimaru tenía negocios farmacéuticos con países más pequeños y esperaba una misión en el extranjero. Aunque recientemente había conseguido más recursos gracias a su alianza con Danzo, el dinero nunca le sobraba.
Orochimaru, sobre tu poción anterior, no parece haber efectos secundarios, comentó Hiruzen mientras discutían la lista de misiones. Orochimaru asintió. Sí, sensei. Lo he probado exhaustivamente. No he tenido efectos secundarios. Había pasado aproximadamente un mes desde las pruebas de campo iniciales de la poción de mejora genética. Dado que las pociones diseñadas para aumentar la efectividad en combate solían mostrar efectos secundarios en cuestión de horas, esta poción había superado la prueba del tiempo. Bueno, continuó el tercer Hokage, los resultados han sido prometedores. ¿Se puede producir esta poción en masa? No había vacilación en la voz de Hiruzen. No preguntaba por curiosidad, sino que dejaba claro que la aldea necesitaba esta poción. Orochimaru dudó un momento, fingiendo dificultad. Es posible, pero no fácil. El proceso es mucho más complejo que la poción de recuperación que desarrollamos antes. ¿Ah? Preguntó Hiruzen, con interés. ¿Cuál es el problema principal? Orochimaru ya se había preparado para esto. Primero, el proceso de producción en sí es mucho más complicado. Requiere más precisión que las pociones de recuperación. Hiruzen asintió pensativo. ¿Y el segundo? Los ingredientes medicinales son raros, explicó Orochimaru. El lote que creamos solo fue posible gracias a unos pocos materiales raros que encontramos durante esa misión. Pero hasta ahora, nadie ha podido localizar más. El Hokage se frotó la barbilla. ¿Por qué son tan raros estos ingredientes? Orochimaru metió la mano en su bolsa y sacó los dos materiales que había preparado con antelación. Una planta seca y los restos disecados de un animal. Estos son los dos ingredientes clave, explicó. Uno es una planta rara y el otro proviene de una especie específica. Ambos son increíblemente difíciles de encontrar. Hiruzen los examinó con atención. Eso no debería ser un problema. Si me dices dónde los encontraste, puedo enviar a alguien a buscar más. En la isla de Taro, al sur, respondió Orochimaru suavemente. La isla Taro, ubicada al sur del País del Fuego, era conocida por sus raras hierbas medicinales. Los ninjas que vivían allí se llamaban a sí mismos ninjas mercaderes, especializados en la recolección y el comercio de ingredientes raros. No era raro que los ninjas de Konoha pasaran por la zona en misiones. Sarutobi asintió. Ya veo. Bueno, ¿cuántas dosis tenemos ahora? Unos 50, respondió Orochimaru. ¿50? El Hokage estaba visiblemente sorprendido. Esperaba muchos menos, 5 como máximo. Pero 50. Era una cantidad increíble para algo tan raro. Hiruzen, siempre mesurado en sus emociones, no pudo evitar mostrar un destello de emoción. Se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. Orochimaru, has contribuido enormemente a la aldea, dijo el Hokage con solemnidad. Metió la mano debajo de su escritorio y sacó una caja. Te mereces estos 10 millones de ryo. Empujó la caja de dinero a través de la mesa hacia Orochimaru. Aceptó la caja con un leve asentimiento. Gracias, sensei.